La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿De qué tiempo nos está hablando aquí la palabra de Dios? Del fin de la ley dominical. Del fin del cierre de... A ver. ¿De qué tiempo estamos hablando? Hermano Rigoberto. ¿Justo en el tiempo del fin o en el tiempo del cierre de la puerta de la gracia? Nos complicamos un poco, ¿no? ¿O en este tiempo? ¿Por qué este es el tiempo? Vamos a comentar un poquito estas cosas, ¿no? Que son van cercanas, como lo plantea la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando el pueblo de Dios con nuestros pioneros comenzaron a estudiar la Biblia, ellos se dieron cuenta de que habían cosas que se iban repitiendo en la Escritura, que habían simbolismos, tiempos, 3 años, 7 días, 7 años, 70 semanas. Se dieron cuenta que se iban repitiendo y esto los cautivó, especialmente a Guillermo Miller. Estaba él fascinado con estos tiempos y la sierva del Señor hace una declaración muy especial, muy particular. Está en el Conflicto de los Siglos, página 370. Pero de este libro, La Gran Controversia, tiene otra paginación, 393. Se los voy a leer para que ustedes vean qué lindo lo que Dios revela, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Dice, otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu fue la cronología de las Santas Escrituras. ¿De qué está hablando? De que en la Biblia hay una cronología. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Y comienza a decir, los 120 años hasta el diluvio, los 7 días que debían precederlo, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, los 3 días de los sueños del copero y del panadero, los 7 años de Faraón, y sigue mencionando, después dice los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años de cautiverio, y habla de todo esto que es un asunto profético que se cumplió de acuerdo a las predicciones de la Biblia. Y dice, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados. Por eso fue que nuestros pioneros apuntaron, ¿cierto?, a la venida de Jesús al año 1844, que ellos se equivocaron en interpretar el evento que iba a suceder, que en realidad era la purificación del santuario celestial. Y sigue diciendo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que los que estudian la palabra de Dios, dice, pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Cuál es este acontecimiento, hermanos? La segunda venida de Cristo. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que los que estudian la palabra, los que estudian la Biblia, van a encontrar indicado con claridad en las Escrituras este acontecimiento que debe realizarse. Cuando usted dice, sí, el Señor tiene sus jubileos, tiene sus años sabáticos, tiene sus medios ciclos sabáticos, tiene, ¿cierto?, todo su tiempo, en esos periodos, de acuerdo a los tiempos que Dios tiene en su palabra, está claramente, como lo promete aquí el testimonio, indicado el tiempo de la venida de Jesús. ¿Lo creemos?
No estamos en tinieblas, hermanos. Pero así como dice esto, también resulta que las otras cosas que vienen antes de la venida del Señor Jesús, como decía la lectura de introducción, la ley dominical, por ejemplo, también están claramente detallados en la Biblia. Y vamos a notar nosotros en esta mañana que hay una notable concordancia entre el desarrollo de estos acontecimientos en el tiempo que nos viene por delante y cómo fue también en los tiempos de la reina Esther. Lo vamos a analizar un poco en esta mañana y vamos a hacer esa cronología para que lo tengamos un poco más claro. Vamos a comenzar entonces yendo a, como leímos recién, de la marca de la bestia. Vamos a ver lo que habla acerca del sellamiento. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3, lo que dice la palabra de Dios. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes de una acción de destrucción aquí en la tierra, que tiene que ver, cierto, con las plagas, viene lo que se llama el sellamiento del pueblo de Dios. Vamos a tomar acá nosotros tenemos en esta línea de tiempo que hay un momento en el que se produce el llamado sellamiento. Después del sellamiento, los ángeles están deteniendo los vientos, y después que se produce las plagas. Cuando termina de ser sellado el pueblo de Dios, viene el descenso de las plagas sobre esta humanidad. Ahora, hermanos, la ley dominical, ¿en qué tiempo está con respecto al sellamiento? ¿Estará antes? ¿Estará después? Antes. Muy bien, lo vamos a corroborar con la palabra de Dios. Vamos a ir al libro Conflicto de los Siglos, en este caso la gran controversia. Lo vamos a buscar en la página 719. Dice la palabra de Dios: todos los que se nieguen a someterse, hablando de guardar el día domingo, serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Acá nosotros tenemos, hermanos, que la marca de la bestia es el obedecer el día domingo. Pero les voy a leer otra cita que es aún más directa, aún más clara. Está en Maranata 162, dice: esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. ¿En qué momento va la ley dominical? ¿Antes o después del sellamiento entonces? Va antes. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Entonces acá nosotros tenemos sellamiento, plagas, y primero que eso va la ley dominical. Se habla de que esta ley dominical, hermanos, es la última prueba por la que el pueblo de Dios va a tener que pasar antes, cierto, de ser sellado. Esta es la última prueba. Ahora, hermanos, nosotros tenemos
que el pueblo de Dios, cuando es sellado, sucede algo en el cielo que es el fin de la intercesión. Cuando el pueblo es sellado, deja de hacerse intercesión por los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya se cerró la puerta de la gracia, porque ya no hay más oportunidad, porque como en el tiempo de Noé llega el momento cuando Dios cierra el arca y ya nadie más puede entrar. El Señor Jesús va a tener su tiempo y no va a haber más intercesión. Les voy a comentar una cita donde el Señor Jesús termina de hacer esta obra en favor del mundo. Dice: cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. ¿Se recuerdan que el santuario dice que el sumo sacerdote llevaba campanillas? Aquí el Señor Jesús también las lleva. Oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa, dice, envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno. Pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible, dice, que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores. Tenemos nosotros acá que cuando viene el sellamiento, empiezan a caer esas plagas. El Señor Jesús termina su intercesión, termina lo que se llama el tiempo de gracia. Acá juntamente con el sellamiento se produce el fin del tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia. Por eso las palabras del Señor Jesús: el que es limpio, dice, sea limpio todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y sigue diciendo: entonces vi que Jesús, cuando termina su intercesión, cuando termina de mostrar su sangre en favor de nuestros pecados, dice: vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. En ese momento, cuando termina la gracia, ¿qué empiezan a caer? Las plagas. Dice que cuando el Señor Jesús deja el cielo, están cayendo las plagas. Miren qué interesante. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñaran cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores. Había sido ofrecida la última angustiosa oración, se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. En este esquema, ¿cierto?, de los acontecimientos que nos vienen por delante, ¿qué es lo que resta después de las plagas? La venida de... Muy bien, la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Nosotros en este momento, hermanos, estamos viviendo el tiempo de gracia, donde va a venir por delante la ley dominical y se van a desarrollar todos esos acontecimientos. Ahora, hermanos, cuando ustedes ven que el Señor Jesús cuenta una parábola y dice que va a haber, ¿cierto?, una fiesta donde el padre del novio invita, ¿cierto?, y después cuando se pasea entre los invitados dice que hace una inspección a ver si ellos andan con el vestido de boda. Y el que no está vestido con el vestido especial que él le preparó, lo echa fuera, y eso significa, ¿cierto?, la pérdida de su alma, que no tiene la vida eterna. Hay una cita
que está comprendida solamente en una frase que tiene que ver con esta ropa, con este vestido de... El comentario de Elena de White de Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. Cuando viene la tribulación, hermanos, cuando termina el tiempo de gracia y comienza la angustia y caen las plagas y los hijos de Dios son perseguidos, en ese tiempo es puesto sobre los hijos de Dios este traje de bodas. Se realiza un cambio, se realiza una santificación de sus vidas. Y lo vamos a ver, hermanos, nos vamos a ir al libro de Esther para que veamos nosotros cómo estos acontecimientos se desarrollan también en esa historia. El libro de Esther, hermano, está justo antes de Job, antes de Salmos y antes de Job se encuentra Esther. Tenemos nosotros que Amán se presenta delante del rey para pedirle, del rey Jerjes, ¿cierto? Se presenta para pedirle la muerte de los judíos. Capítulo 3, versículo 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. En este momento se dicta un decreto que estipula que el pueblo de Dios va a ser muerto en el transcurso de ese año. Está acá Amán presentándose delante del rey Asuero en el primer mes del año, y está fijando el día de la muerte de los judíos para el mes 12 de ese mismo año. Está habiendo un lapso de un año en el que los judíos son advertidos de que al final de ese año van a ser muertos. Este relato nos revela a nosotros la salida de esta ley dominical cuando venga el decreto de muerte. Después nos sigue diciendo que viene el sellamiento, hermanos, el sellamiento del pueblo de Dios, cuando el que es fiel a Dios tomó su decisión, se mantuvo en la verdad a pesar de que vinieran las dificultades, a pesar de que fuera mal visto por los compañeros de trabajo, por la familia, por los vecinos. No importó, se mantuvo fiel y Dios lo sella. Es un hijo fiel de Dios y Dios lo guarda con su Espíritu Santo para trasladarlo después vivo al cielo. Ese evento que nos viene por delante se encuentra en Esther capítulo 8. Versículo 8 dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas, dice, por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de sus vidas, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos
estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Acá, hermanos, cuando está hablando de este decreto o contradecreto que sale enviado en caballos veloces, nos está mostrando el tiempo del sellamiento. Cuando los ángeles, y ese ángel especial con el tintero de escribano, sale por en medio de Israel y sella a cada hijo de Dios. Eso está sucediendo en esta etapa de la historia de Esther. ¿Recuerdan la cita que leímos cuando se escuchaban las campanillas del Señor Jesús? Dice que Él deja de interceder y se viste, ¿qué cosa dice? Sus ropas reales. ¿En qué libro está eso? ¿Qué cosa? ¿La cita? Sí, la cita, por favor. Se la doy inmediatamente, hermano. Estaba en Historia de la Redención, página 423 y 424. Decía: entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Esto, cuando cesa la intercesión, cuando terminan de ser sellados, hermanos, los hijos de Dios, Jesús se pone su vestidura de rey, deja de estar vestido de sumo sacerdote, porque ya no hay intercesión, no hay perdón, no hay más oportunidad. Se cierra la gracia. Hay un tiempo en el que nuestra oportunidad, hermanos, va a terminar. Tenemos que estar conscientes de que el tiempo que tenemos ahora es prestado. Y como es prestado, tenemos que usarlo bien, porque vamos a llegar, querámoslo o no, preparados o no, la historia va a avanzar y vamos a llegar al tiempo donde se cierra la gracia. Veamos nosotros, hermano, en qué momento del relato de Esther estaría para nosotros representado cuando Jesús deja de interceder, porque ya fue el sellamiento, ¿cierto? Ya salieron los caballos rápidos, ya salió el edicto, ya son sellados los hijos de Dios. ¿Cómo nos muestra este relato el tiempo cuando Jesús deja de interceder? Fíjense el versículo que seguía el que leímos, versículo 15. Esther 8:15. Dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido, ¿cómo dice? Real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En este momento de la historia del pueblo de Israel con Esther, nosotros estamos viendo cuando Jesús deja de interceder y se viste sus vestimentas reales. Todas las cosas, como decía acá, están escritas en la Biblia. Si nosotros nos ponemos a estudiarlas, dice que vamos a encontrar incluso el momento cuando el Señor Jesús va a volver a esta tierra. Ahora, hermanos, cuando Amán le dijo al rey Asuero o Jerjes: yo te pesaré 10.000 talentos, ¿saben cuánto era 10.000 talentos? Eran 301.320 kilogramos de plata. 300.000 kilos de plata, hermano, estaba ofreciendo Amán por el pueblo de Dios. Cuando llegue el momento difícil, cuando estemos en ese punto, si Dios nos da vida, se van a ver muchas conveniencias para que este pequeño grupo desaparezca. ¿Por qué? Porque son un grupo fiel, un grupo especial. ¿Recuerdan ustedes la historia del sumo sacerdote Josué? Que está allí con vestiduras viles y Satanás lo acusa delante de Dios. Vamos a Zacarías capítulo 3, hermano. Zacarías capítulo 3. Vamos a ver esta historia de la palabra de Dios que también tiene que ver con el tiempo del cierre de la gracia y del sellamiento. Versículo del 1 al 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sigamos con el 4, dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira,
que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, dice. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vamos a compartir, hermanos, una declaración del Espíritu de Profecía, donde nos explica que esto que le está sucediendo a este sumo sacerdote Josué, está representando el tiempo del sellamiento. Está representando también que el pueblo de Dios, al fin del tiempo, si entra en el plan de Dios y si permite ser transformado, va a ser este varón simbólico en nombre de Dios delante de las personas de este mundo. Pongan atención, dice Profetas y Reyes, página 428 en adelante. Vamos a llegar hasta la 432. Dice, en una visión el profeta contempla a Josué, el gran sacerdote, vestido de vestimentas viles, en pie delante del ángel de Jehová, impetrando, dice, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente, dice, para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los reclama, dice, como su presa, y exige, miren, que sean entregados en sus manos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces el ángel dice, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Y sigue diciendo, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales, dice, del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo que nos viene por delante, hermanos. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y amigos.
Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado, dice, y ardorosa fe, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador, miren qué astuto, estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud. Cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. ¿Nos describen estas palabras? Nos describen. Se esforzará, dice, por espantar a las almas, con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones y se desvíen de su fidelidad a Dios. Eso, hermanos, es lo que busca el enemigo. Sacarnos del carril de la obediencia a Dios, aunque sea por la opresión, hermanos, por la angustia, por la vergüenza de nuestras flaquezas, de las deficiencias de carácter, por lo que sea, va a buscar la manera de llevarnos a la perdición. Satanás tiene un conocimiento exacto, dice, exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios, e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho, dice, a la protección divina, y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Miren, Satanás está delante de Dios allí diciendo, mira este pueblo, hablando del tiempo que viene, hermano, no del pasado, de lo que viene. Mira este pueblo, les dice, son tan merecedores como él dice de ser excluidos del favor de Dios. Son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo, dice, y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos. No han sido amadores de sí mismos más que de Dios. No han puesto sus propios intereses antes que su servicio. No han amado las cosas del mundo. Mira, dice, los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables, dice, de los mismos pecados. Tú no puedes, dice, hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Imagínense, hermanos, el panorama, lo que viene por delante, cuando el diablo va a esgrimir, a levantar, a usar todos los argumentos posibles para que Dios nos deseche. Sin embargo, dice, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, sus nombres están esculpidos, dice, en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños son terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. La aflicción de estos es grande. Las llamas parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios
permite las pruebas, permite las aflicciones, permite las dificultades, porque nos está limpiando, nos está preparando para ir al cielo y poder vivir entre seres celestiales que nunca han pecado. Todo lo que le pasa a los hijos de Dios, dice la Escritura, es para su bien. Nada los puede separar de Dios. ¿Qué cosas dice la Escritura que no los pueden separar de Dios? Tribulación. Ni la tribulación, ni la persecución, el hambre, la angustia, dice, el peligro, la espada, lo presente, lo porvenir, ninguna cosa creada, dice, ni los ángeles, ni las potestades superiores, nada, dice, puede separarlo a usted del amor de Dios, nada. Los que lleguen al cielo y vivan con Cristo van a haber aprendido la lección de la dependencia a la voluntad de Dios. Lo que venga lo van a pasar con fe, como se estudiaba en la escuela sabática. Van a tener tal fe que van a poder trascender a todos estos acontecimientos que son grandes, que son solemnes, van a pasar más allá y se van a encontrar al final con su Señor en las nubes del aire. Esa es la recompensa que le espera al pueblo de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos? Acá continúa la cita, dice que el pueblo de Dios ve que los impíos están en peligro, dice, en peligro de perderse porque están pisoteando la ley. Y con tristeza, dice, se humillarán delante del Señor. Los impíos se burlarán de su pesar y ridiculizarán sus solemnes súplicas. Pero la angustia, dice, y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter, perdidas como consecuencia del pecado. Esa misma intercesión angustiosa que hacen los hijos de Dios por los pecadores, que aunque se ríen de ellos, ellos siguen pidiendo, dice que es una evidencia de que su carácter se está transformando, de que están recuperando esa imagen que Dios le había puesto al hombre antes del pecado. Miren qué lindo. Uno puede decir de Esteban, qué especial, oró por sus enemigos que lo estaban matando, pero esa misma bondad que lo llevó a él a orar era evidencia de que su carácter estaba limpio, estaba puro. Pudo morir como mártir, honraba a Dios y pudo confiar en Él y pasar el trago amargo. ¿Lo pudo hacer el Señor Jesús? En la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así muchos, hermanos, muchos, en el tiempo de las persecuciones apostólicas, en el tiempo de la Inquisición romana, muchos hermanos, muchos aprendieron a reflejar el amor de Dios. Amando a los que los odiaban, ellos fueron transformados, despojándose de su amor propio, obedeciendo su palabra, teniendo una vida limpia, hermanos, ellos fueron transformados. Hubieron dos hombres en el tiempo de los reformadores, dos hombres que dieron un testimonio especial, siendo que empezaron en el camino errado. ¿Han escuchado hablar de Lefebvre en Francia? Les cuento, antes de que estuviera Lutero llevando adelante la reforma protestante, ya estaba en Francia Lefebvre, que era catedrático de la Universidad de París. Este hombre le gustó la Biblia, tomó la Biblia, la estudió, se sintió maravillado y como era profesor de universidad empezó a enseñarla a sus estudiantes. Este hombre adoraba fervorosamente a los santos, como un buen católico, y se decidió a preparar una historia de los santos y de los mártires como la dan las leyendas de la iglesia. ¿Y qué hizo? Para ilustrar mejor su libro, comenzó a estudiar la Biblia, lo que hablaba de los santos. Se dio cuenta de que la Biblia hablaba de otro tipo de santos. Les leo para no perder los detalles. Conflicto de los siglos, páginas 225 y 226. Dice: en el sagrado libro halló santos, es verdad, dice, pero no como los que figuran en el calendario romano. Un raudal de luz divina penetró en su mente. Perplejo y disgustado, abandonó el trabajo que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que encontraba en ella. En 1512, antes que Lutero y Zwinglio empezaran la obra de la Reforma, escribía Lefebvre:
Dios es el que da por la fe la justicia que por gracia nos justifica para la vida eterna. Refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba: ¡oh grandeza indecible de este cambio! El inocente es condenado y el culpable queda libre. El que bendice carga con la maldición y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria. Una transformación, hermano. Por la predicación fiel, por el estudio de la Biblia, este es un ejemplo. Un ejemplo de los miles y millones que van a ser sacudidos, hermanos, por la predicación de los 144.000. Muchas personas como este hombre se van a convertir de su error a la verdad de Dios. Otro caso, ¿han escuchado de Calvino? Que anduvo en la verdad, ¿cierto? Antes no era así, antes no andaba en la luz. Calvino tenía un primo hermano llamado Pierre Robert Olivetan. Olivetan suena más, ¿cierto? Dice, Olivetan es conocido principalmente por su traducción de la Biblia al francés. Él era parte de los protestantes. Él no iba con la Iglesia Católica, él estudiaba la Biblia y predicaba la Biblia. Fue el primero que tradujo la Biblia al francés. Miren qué privilegio. La tradujo sobre la base de los textos originales en griego y hebreo, también llamada la Biblia de los mártires. ¿Qué hacía este hombre Calvino? Conversaba con su primo todas las semanas y el primo le decía: ¿tú estás mal? La verdad está en la Biblia. Cristo nos justifica. Ustedes adoran los santos, se confían en las ceremonias de la iglesia. Están mal. Y este Calvino pensaba que estaba muy bien, pero después, un día de conversar con su primo, se sintió perdido. Sintió que el remordimiento, la angustia mental se apoderaban de él. Se encontraba en tinieblas espirituales. Y así los sacerdotes de su iglesia trataban de aliviarlo, lo llevaban al confesionario, le hacían el servicio y él quedaba igualmente cargado. Se estaba dando cuenta de que el hombre no podía aliviarlo de su carga de pecado. Un día recordó que los herejes estudiaban la Biblia. Y caminando por las calles, vio a un hereje que estaba siendo quemado en la hoguera. Y le llamó tanto la atención porque vio que ese hereje tenía la perfecta paz del cielo en su rostro. No gritaba, no estaba asustado de la muerte, no manifestaba dolor alguno por las llamas, tenía un rostro perfectamente en paz con Dios. Y este hombre dijo: ¿cómo es posible que ese pecador, ese hereje, tenga la paz que yo no tengo y que ando buscando? Y se fue para su casa y dijo: pero estos herejes estudian la Biblia. Yo voy a estudiar la Biblia para entender cómo ese hombre pudo obtener la paz. Y allí en la Biblia se encontró con Cristo, hermanos. Se encontró con Cristo y dejó de enseñar las herejías que antes había seguido. Este hombre, Calvino, a los 12 años fue nombrado capellán de una pequeña iglesia. Imagínense, 12 años y ya era capellán de una iglesia. Él con el tiempo renunció a estos servicios y se hizo parte de los que predicaban la verdad. Hermanos, todas estas cosas que van a suceder son para que el pueblo de Dios sea refinado, para que salga del horno puro, sin pecado, sin mancha. El pueblo de Dios va a reflejar una santidad que hoy en día no se ve. Hoy en día, ¿qué se ve en la iglesia de Dios? ¿Se ve debilidad? ¿Se ve flaqueza espiritual? Los hermanos no vienen. Algunos trabajan en las primeras horas del sábado. Recordemos que el sol se está poniendo a las 5:30. Trabajar un minuto pasado de las 5:30 o de la puesta de sol cada sábado es pecado contra el cielo. Tanto como el que trabaja todo el día, como el que mata a un hombre, es solemne, dice, solemne, las horas sagradas del día sábado. Y si nosotros somos el pueblo que va a ir a anunciar al mundo las cosas que vienen, los que estamos encargados de llevar la luz al mundo, andamos en tinieblas, ¿qué luz se va a derramar? ¿Qué luz se va a mostrar?
Sin embargo, Dios va a tener un pueblo, hermanos. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a tener un pueblo. Y Dios quiere que estemos siendo parte de ese remanente pequeño, angustiado y afligido, que con fe va a llevar el mensaje a todo el mundo. Dios quiere que seamos parte. Pero eso, hermanos, depende de la entrega de cada corazón. De cada corazón. Cada uno de nosotros sabe dónde tenemos deficiencias, dónde tenemos cosas que mejorar. Hay que ponerlas en oración. Hay que tener una vida espiritual más elevada, hermanos. Como decía la cita que estábamos leyendo recién, lo que vivían los siervos de Dios, como ese sumo sacerdote Josué está siendo allí apremiado por el enemigo. Vamos a ver cómo termina esa cita, hermanos. Sigue diciendo: mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando, dice, pureza de corazón, se da la orden: quitadle esas vestimentas viles. ¿En qué tiempo se produce ese quitarle de Zacarías? Dice, y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles, hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los de los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador. No han sido apartados, dice, de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al que los instigara. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. En este momento, cuando ve el profeta Zacarías a este sumo sacerdote siendo vestido de ropas de gala, se está cumpliendo en el tiempo del sellamiento del pueblo de Dios, cuando ya no va a poder más pecar. Y termina diciendo: estos son los que están sobre el monte de Sión, con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender, sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces se cumplirán del todo estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Cristo es revelado como el Redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, sale del sellamiento, queda, por decirlo de alguna manera, asegurado para la vida eterna. Cuando después del sellamiento y del fin del tiempo de gracia los impíos tratan de herir a los hijos de Dios, no pueden hacerlo, porque el que es sellado por el Espíritu Santo no muere,
sino que pasa de vida a vida. Cuando en el tiempo de Esther, los judíos llegó el día del decreto, del cumplimiento, y se enfrenta el pueblo de Israel contra el pueblo, cierto, de Jerjes, de los medos persas, dice que ángeles del cielo vinieron a protegerlos, igual que en el tiempo, cuando termina el sellamiento y la gracia, igual que en ese tiempo. Mire, Profetas y Reyes, página 443, dice: en el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Lo mismo que pasó, lo mismo va a pasar. Está escrito: nada hay nuevo debajo del sol. Así como fue, así será. Y para terminar les dejo una historia, hermanos. Una historia que se llama El corazón de cebolla. Y comienza diciendo que había un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol, a contemplar todo aquel verdor y a escuchar el canto de los pájaros. Pero de pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado. El caso es que los colores eran irisados, deslumbradores, centellantes, como el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de sesudas investigaciones sobre la causa de aquel misterioso resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, porque también las cebollas tienen su propio corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra una aguamarina, aquella un lapislázuli, de las más allá una esmeralda, una verdadera maravilla. Pero por una incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerante, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e íntima con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio que gustaba sentarse a la sombra del huerto, y sabía tanto que entendía el lenguaje de las cebollas, y empezó a preguntarlas una por una: ¿por qué no eres así como eres por dentro? Y ella le iba respondiendo: me obligaron a ser así. Me fueron poniendo capas y ya ni se acordaban de por qué se pusieron las primeras capas. Y al final el sabio se echó a llorar. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas muy inteligentes. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así será hasta el fin del mundo. Un cristiano, hermanos, es como esta cebolla. Dios ha puesto en su corazón el conocimiento precioso de Jesucristo. Y dijo el Señor: ninguno prende una lámpara para ponerla debajo de un almud o abajo de la cama, ¿cierto? O para encerrarla, qué sé yo, o abajo de una silla o meterla en una bolsa, sino que la luz se prende para ponerla en alto y que alumbre a los que están en casa. Ustedes, dijo, son la luz del mundo. Nosotros, hermanos, somos como estas cebollas. Dios ha puesto en nuestro corazón una piedra preciosa. Cada quien ha aprendido a amar a Cristo de una forma diferente. Algunos como el lapislázuli, otros como el rubí, como el diamante, como la magenta, como diferentes piedras preciosas. Cada quien ha absorbido de Cristo una faceta especial de su hermosura. Pero el mundo, hermanos, cuando nos absorbe, cuando damos oído a lo que los otros dicen,
cuando el pecado seduce al Hijo de Dios, comienza esta preciosa piedra a ser ocultada entre capas de cebolla, entre capas y capas, hasta que ya no brilla, hasta que ya no cumple su propósito, hermanos. Dios nos puso en este huerto para hermosearlo y para alumbrar a otros. No es el propósito de Dios que su pueblo, hermanos, viva una actitud de estar dormidos, una actitud de no orar, de no velar, de no ayunar, de no estudiar la Biblia, de no guardar sus mandamientos. El propósito de Dios es todo lo contrario, que su pueblo se levante, porque Él va a derramar su Espíritu Santo. Él tiene su tiempo. Como leíamos, Dios tiene preciso y perfecto, detallado en su palabra, las cosas bellas e importantes. Dios las tiene claras. Dios va a dar su poder para que su pueblo enfrente lo que viene. Y hay una cita que dice que un poquito antes de que finalice allí el sellamiento, el pueblo de Dios va a recibir el Espíritu Santo. Pero hay que procurarlo, hay que estarlo buscando y orando. Así que, hermanos, no seamos como estas tristes cebollas que apagaron el resplandor hermoso que tenían dentro, sino que démosle a Dios su gloria. Dejemos que Él vista su iglesia de vestiduras de gala y permitamos que las palabras de Dios y la potencia de Dios conviertan muchos corazones en esta tierra. Dios les bendiga, hermanos.